Buenas noches doctora, sea bienvenida a este ciclo de conferencias, asimismo a todos los participantes. Bueno, hoy vamos a tratar el tema que es la cuarentena y el derecho del trabajo. Tenemos una excelente expositora, juez de partido en materia laboral, asimismo ha trabajado por muchos años en el Tribunal Supremo de Justicia. Es un honor tenerla, doctora, y el curso es todo suyo. Muchas gracias. Es importante hacer un análisis extensivo respecto a las implicancias que tienen en materia laboral, ¿no? Especialmente las repercusiones que tienen en los derechos y beneficios sociales del trabajador y también las repercusiones que tienen en las empresas. Yo les agradezco la invitación. Quiero manifestar de que yo trabajé en el Tribunal Supremo, he trabajado en el Consejo de la Magistratura y actualmente estoy como juez de partido. Vamos a hablar sobre la implicancia legal de la relación laboral como emergencia del COVID-19. Ustedes saben que desde el 10 de marzo del 2020 las autoridades bolivianas reportaron oficialmente la existencia de casos de coronavirus. Se dictó el Decreto Supremo 4196 del 17 de marzo, en el que se declara la emergencia sanitaria nacional y cuarentena como emergencia de esta situación que hasta ahora seguimos nosotros sopesando con, por supuesto, lamentables resultados de fallecimientos y muchos contagios en nuestro territorio nacional. Debido a la declaratoria de cuarentena, se han emitido varios decretos y resoluciones nacionales, departamentales, municipales, que ha generado en cierta forma hasta confusión en los empleadores y trabajadores al momento de definir cómo administrarían sus relaciones laborales en este periodo de cuarentena. Es necesario que los empleadores asuman un protocolo, ¿no? Un protocolo de actividades para poder maximizar la eficiencia del manejo de los recursos humanos en este periodo. Este protocolo tiene como objeto precisamente resguardar la vida, la salud de los trabajadores y también de las personas con las cuales están relacionados. En este caso, si hablamos de empresas, de las personas que adquieren los productos, en casos de instituciones públicas, de las personas que asisten a estas instituciones también con el objeto de realizar trámites o alguna otra situación que es de interés. Como decía anteriormente, se han emitido diferentes normativas, se ha establecido también las canastas familiares y la responsabilidad del Estado con los servicios básicos. Se dictó la resolución ministerial 159. Esta resolución reglamentó el programa especial de apoyo a la micro y mediana empresa. Esto con el objeto de que estas puedan cancelar y cumplir con el pago de sueldos a los trabajadores. Se ha dictado la resolución ministerial 160 que establece un plan de emergencia del apoyo al empleo y estabilidad laboral. Mediante la resolución ministerial 160, el Ministerio de Economía y Finanzas resuelve aprobar el reglamento de plan de emergencia de apoyo al empleo y estabilidad laboral. También se ha dictado el Decreto Supremo número 4214, que amplía el plazo de la cuarentena hasta el 30 de abril. Luego se ha dictado el Decreto Supremo 4229, que habla sobre la ampliación de la cuarentena y el establecimiento de la cuarentena condicionada y dinámica, ¿no? Este decreto amplía precisamente la vigencia de la cuarentena hasta el 31 de mayo. Luego se ha dictado el Decreto Supremo 4218, que se habla sobre el teletrabajo. Esto es importante porque a partir de ahora vamos a tener que aprender a trabajar y utilizar precisamente los medios tecnológicos para poder trabajar siempre y cuando, en este caso, los empresarios provean al trabajador de todo el equipamiento necesario para poder cumplir con sus funciones.
También se ha dictado ya el reglamento de la implementación del teletrabajo, que este punto tendría que ser analizado y objeto de un curso especial precisamente para su aplicación. Se ha dictado el Decreto Supremo 4245, que se habla sobre la flexibilización de la cuarentena. Este decreto fue promulgado el 28 de mayo y tiene por objeto continuar con la cuarentena nacional condicionada y dinámica hasta el 30 de junio del 2020. Como ven ustedes, se han dictado varias resoluciones, esto con el objeto de poder normar la forma de actuar tanto de las empresas públicas, privadas y del pueblo en general, con el objeto de poder garantizar y proteger la vida humana, ¿no? Ustedes saben que uno de los objetos principales y de la función principal del Estado es precautelar la vida humana, que es un bien muy preciado. La OIT ha dictado medidas especiales para la recuperación y promover el empleo y trabajo el trabajo en general. Ustedes saben de que evidentemente hay una queja actual de los empresarios, de pequeñas, medianas y grandes empresas, y también de las personas que trabajan de manera particular, ¿no? Ellos manifiestan de que ya no hay recursos y que se necesita ver una forma de cómo trabajar y generar ingresos. La gente ya está afligida por la falta de recursos para poder tener el sustento diario. A este efecto, la Organización Interamericana, la OIT, se manifiesta respecto a esta crisis que está generando y causando las cuarentenas, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Esta crisis está causando una reducción sin precedente de las actividades económicas y del tiempo de trabajo, lo cual tiene un impacto grave sobre los ingresos y el empleo, ¿no? De hecho, está generando un aumento significativo del desempleo y el subempleo. Ante esta perspectiva, la promoción de una política activa destinada a fomentar de pleno el empleo productivo libremente elegido tendrá que concluir con medidas selectivas para estabilizar la economía y abordar los problemas de empleo con conclusión de medidas y estímulos fiscales monetarios destinados a estabilizar los medios de subsistencia y los ingresos a salvaguardar la continuidad de las empresas. Es decir, que la organización, la OIT, está sugiriendo a los estados, que tomen medidas urgentes, ¿no? Con el objeto de promover los empleos y generar fuentes de ingresos, de tal forma de que que las personas cuenten con el dinero suficiente o la forma de cómo sustentarse diariamente, especialmente para la alimentación y también para la salud. Es importante tomar en cuenta estas recomendaciones de la OIT porque ellos hacen un análisis no solamente a nivel local, hacen un análisis global de las consecuencias que va a generar y que está generando ya la cuarentena en todos los países del mundo, y en especial estamos hablando de nuestro país, que como sabemos, en Bolivia lamentablemente no tenemos muchas empresas y por lo tanto esas pequeñas empresas que eran el motor financiero de Bolivia y que también son fuentes generadoras de trabajo están empezando a quebrar. Entonces se tiene la necesidad imperiosa de analizar y de ver la forma de cómo promover y sustentar y fomentar e impulsar a esas empresas para que sigan manteniendo las fuentes de empleo que beneficia de esta forma al trabajador, ¿no? Es importante analizar las consecuencias que está generando ya la cuarentena, especialmente en Bolivia.
muchas microempresas, ¿no? Y empresas también medianas y grandes empresas están empezando a quebrar. Tenemos que analizar en este caso qué sucede en caso de suspensión del empleo o del despido. Es evidente que en época de cuarentena tenemos nosotros un decreto que establece la prohibición del despido del trabajador, la prohibición de la reducción del sueldo y evidentemente este tipo de decretos no está limitando, no está siendo como una barrera para que el empleador tenga los recursos necesarios para sustentar al trabajador. Entonces, se están viendo en la necesidad de concluir la relación laboral. Pero es precisamente sobre este punto hay que analizar lo siguiente. En caso de despido o a causa de las repercusiones económicas de la pandemia por el COVID-19 o por razones de seguridad de salud, el trabajador deberá tener el derecho a una indemnización. Es decir, en época de pandemia no existe suspensión de los derechos. El hecho de que estemos en pandemia no quiere decir que el trabajador pierde los derechos que de los cuales goza por disposición de la Constitución Política del Estado y normas internacionales. Es decir, que en caso de que el empleador, por situaciones de pandemia o por alguna otra situación emergente por causas de fuerza mayor, determine la conclusión de una relación laboral, tiene que cumplir con todos los derechos y beneficios sociales que le corresponden al trabajador. Estos derechos y beneficios están garantizados en la Constitución Política del Estado y están previstas precisamente en los artículos 46 a 49 de nuestra Constitución, así como en la Ley General del Trabajo y en normas supranacionales. Es decir, ¿no?, que en caso de destitución, el trabajador tiene derecho a un beneficio social, ¿no? Y este derecho, este pago de los beneficios sociales tienen que ser cancelados en el plazo de los 15 días, conforme lo prevé el Decreto Supremo 28699, ¿no? Esta situación del periodo de pandemia no suspende el plazo de los 15 días establecidos en este decreto para pagar los derechos y beneficios sociales. En caso de incumplimiento del pago de estos derechos dentro de ese plazo, ¿qué significa? Significa de que el empleador tiene que pagar una multa del 30%, ¿no? Más en este caso se cancela más la nivelación de acuerdo como les explico, se hace una indexación al dólar, ¿no? Es decir, que de acuerdo a, no se pierde el valor adquisitivo, ¿no? Es decir, si hoy día el monto, el valor adquisitivo de acuerdo a, tiene un valor, digamos, unos 20,000, el momento de la liquidación final, luego en caso de que exista una sentencia ejecutoriada, se hace la liquidación y se determina cuál es el valor adquisitivo a la fecha de la cancelación. Entonces, es importante tener en cuenta de que a la conclusión, en caso de un despido intempestivo, necesariamente se tiene que pagar los derechos y beneficios sociales, incluyendo el desahucio. Es importante también señalar lo siguiente, ¿no? Que nuestra normativa laboral no prevé la situación de la figura del caso fortuito y fuerza mayor, pero sí existen ya 2 sentencias constitucionales que se refieren precisamente
sobre esta situación de los casos fortuitos y fuerza mayor como una justificación legal para poder concluir una relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que para concluir una laboral y que se considere como un caso justificado, la empresa o el empleador tiene que justificar, o sea, tiene que demostrar que existen los elementos que demuestren que ha sido por fuerza mayor y caso fortuito. Es decir, que tiene que demostrar de que los elementos que llevan a la conclusión de la relación laboral es por algo imprevisible, es por algo inevitable, es ajeno a la voluntad de las partes y esta situación que genera este problema económico en este caso debe ser actual y sobreviniente, ¿no? Entonces, y además de que tiene que configurarse como impedimento absoluto para poder continuar con la relación laboral o que la empresa necesariamente tenga que cerrar, ¿no? Es decir, que si no cumple, o sea, tiene que cumplir con estos requisitos. ¿Y cómo puede demostrar la existencia de estos requisitos? Es precisamente con un balance, tiene que haber un balance económico, tiene que haber un informe legal que respalde precisamente la situación económica actual de la empresa y los hechos que generaron ese impedimento para poder continuar con la relación laboral. Entonces, esos informes que tienen que estar firmados, si es una institución, por los directores, si es una empresa unipersonal, por el representante legal de esa empresa, y tiene que hacerse conocer a la jefatura del trabajo. Es toda esa información y también al empleador. Ahora, una vez que se hace conocer al empleador y también a la jefatura del trabajo, ya se puede considerar como justificativo legal para poder destituir a todos los trabajadores si están declarándose en quiebra, ¿no? O a un cierto número de trabajadores si es que se demuestra de que la necesidad de reducir la cantidad de trabajadores. Pero, ¿qué es lo que implica esto? Implica de que el empleador solamente no va a cancelar un solo beneficio, que es el desahucio. Todos los demás derechos persisten a favor del trabajador. Es decir, que si el trabajador ha cumplido funciones por más de 3 meses, ya tiene derecho a la indemnización, ya tiene derecho a duodécimas de aguinaldo, ya tiene todos los otros derechos que le genera la ley de acuerdo a cada circunstancia, ¿no? Entonces, es importante que quede establecido de que el justificar legalmente un despido no libera al empleador del pago de los derechos y beneficios sociales. Solamente deja de cancelar el desahucio, ¿no? Es importante también manifestar de que en caso de que el empleador no justifique el despido legal, que no haya justificación de un despido con la base legal, tomando en cuenta precisamente estos elementos que les mencioné, que es el caso fortuito o la fuerza mayor, el trabajador tiene todo el derecho de demandar una reincorporación laboral o también demandar el pago de los beneficios sociales, ¿no? Incluyendo, por supuesto, el pago del desahucio.
¿Qué pasa en caso de reducción temporal de las horas extras? En caso de reducción de las horas extras, ustedes saben de que el Estado ha sacado una normativa precisamente estableciendo horas de trabajo, un horario de trabajo, ¿no? Es decir, trabajan desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por ejemplo, en los bancos trabajan hasta la 1 o creo que ya trabajan hasta las 2. Pero ese horario no lo está estableciendo el empleador, ese horario está establecido en una normativa nacional. Entonces, la reducción temporal de las horas extras, en este caso, no limita al empleador el pagar la totalidad del sueldo pactado con el trabajador. En caso de las empresas privadas, la reducción de horas extras tampoco está limitada al empleador, entonces necesariamente se tiene que cancelar la totalidad del sueldo pactado con el trabajador. En caso de que exista una reducción temporal de horas extras que puede ser pactada entre el empleador y el trabajador, si bien no es legal porque la normativa dice que todo documento pactado que vaya en perjuicio del trabajador es ilegal, pero en este caso, tomando en cuenta las necesidades y de acuerdo a las circunstancias de cada caso, el juez va a tener que valorar en su momento algún acuerdo pactado entre partes, ¿no? Esa situación va a tener que ser analizada en su oportunidad de acuerdo a las circunstancias y a las pruebas que presenten las partes para poder aplicar principios como el de la primacía de la realidad, principios, no sé, el indubio pro operario en caso de que se trate de perjudicar al trabajador, el principio, hay normalmente los principios que se aplican en materia del trabajo son protectores al trabajador. Pero esos puntos van a ser de vital importancia de acuerdo al documento que se firmen entre las partes y que no vulneren en lo posible al trabajador. Esa situación, los jueces laborales en el momento de que volvamos a un trabajo normal y recibamos las demandas laborales, vamos a tener que hacer un análisis bien profundo de las pruebas y de las circunstancias que se hubiesen pasado en cada empresa y de lo pactado entre las partes, en este caso entre el trabajador y el empleador. Respecto al pago de los salarios, dentro del periodo de cuarentena, el Estado ha sacado un decreto que establece de que se tiene en periodo de cuarentena, se va a seguir percibiendo los sueldos, tanto de las empresas públicas como de las empresas privadas. Entonces, el no pago de sueldos, el no pago de sueldo después de los 30 días en caso de trabajador y después de los 15 días en caso de los obreros, esto implicaría ya un despido indirecto. El artículo 52 de la Ley General del Trabajo señala de manera clara, el 53, perdón, señala de manera clara el tiempo que tiene el empleador para poder pagar los sueldos, ¿no? Entonces, el pago fuera de ese plazo significa un despido indirecto, ¿no? Por el que el empleador puede, en este caso, demandar una reincorporación laboral, ¿no? O la restitución, en este caso, y el pago de los sueldos, o si no, también, si lo toma como despido indirecto, puede demandar el pago de beneficios sociales. Es importante mencionar de que el convenio sobre la protección del salario de 1949 prevé que los salarios deberán cancelarse, pagarse a intervalos regulares
Es decir, que no puede, hay un plazo máximo para poder cancelar. En este caso, para los trabajadores, como le dije, son 30 días, ¿no? Inclusive para las trabajadoras del hogar también son 30 días, vencido el mes de trabajo. Ahora, cuando se termine el contrato de trabajo, deberá efectuarse un ajuste final de todos los salarios debido según lo dispuesto, y de no haber disposiciones a este respecto con un periodo razonable. Cuando se concluye un contrato de trabajo y si existen deudas, por supuesto que hay que hacer un análisis y un ajuste final respecto a los montos cancelados para exigir, en este caso, por parte del trabajador, el pago de la diferencia que se les adeuda, ¿no? Toda persona que trabaja tiene derecho al pago de un sueldo oportuno. ¿Por qué? Porque el salario viene a cubrir precisamente las necesidades de alimentación, vestimenta, y está establecido en la Constitución Política del Estado de que nadie puede trabajar sin un salario, sin un sueldo justo, el mismo que tiene que cancelarse de manera oportuna, porque todas las personas que trabajamos necesitamos el sueldo para poder cubrir nuestras necesidades, y las necesidades no esperan. Hablemos ahora sobre la seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Por parte de los empleadores tendrán la responsabilidad global de asegurarse de que se adopten todas las medidas de prevención, protección factibles para reducir al mínimo los riesgos profesionales. Estamos hablando no solamente en lo que es en este periodo de cuarentena. Esta situación se debe cumplir por parte de los empleadores en todo, o sea, siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de trabajo que realicen, muchos trabajadores están expuestos incluso a productos, al manejo con productos químicos que generan enfermedades, y esas son enfermedades laborales. Los empleadores tienen la responsabilidad de hacer cuanto sea necesario y en la medida de que sea razonable y factible, ropas y equipos de protección apropiados sin costo alguno para el trabajador. En caso de cuarentena, es necesario de que los empleadores le doten a los trabajadores barbijos, pero de estos que realmente le protejan, ¿no? Guantes y los lentes, tomando en cuenta de que el virus se transmite precisamente, o sea, ingresa y afecta al organismo a través de la nariz, a través de la boca, e incluso también a través de nuestros ojos. Entonces es importante que los empleadores doten de todos los medios de seguridad para poder garantizar no solamente en este caso la salud de sus trabajadores, sino que lamentablemente este virus, si bien puede afectar al trabajador, este trabajador viene a ser un vehículo para poder contagiar a los integrantes de la familia. Y las consecuencias de este virus son consecuencias, como estamos viendo en las noticias nacionales e internacionales, llevan hasta la muerte. Entonces es importante no solamente de dotar de estos medios de protección, sino también dotarle al trabajador de equipos de bioseguridad, como ser, por ejemplo, el alcohol en gel, y no sé, implementar un sistema para lavarse las manos al momento de ingresar a las empresas, al momento de salir de las empresas, y que cada funcionario o trabajador tenga en este caso los insumos necesarios para poder mantener las manos especialmente de manera insalubre y así evitar los contagios.
Es importante también mencionar de que los empleadores tienen la responsabilidad de proporcionar información adecuada y una formación apropiada en el ámbito de lo que es la seguridad social, ¿no? Es importante de que se consulte a los trabajadores sobre este aspecto, si es que conocen y demás, y además tienen que capacitar al trabajador y hacer un protocolo de cómo van a realizar el trabajo para siempre evitar el contagio entre los trabajadores y estos a sus familias y también a sus clientes o a los litigantes si es en caso del órgano judicial, ¿no? Entonces, actualmente nuestra forma de vida y nuestra forma de trabajo tiene que cambiar y es una responsabilidad grande de los empleadores para, de esta forma, también garantizar un buen servicio para las personas que acuden a esas instituciones o a esas empresas y también garantizarle la seguridad para los cuales se prestan los servicios. Los derechos y la responsabilidad de los trabajadores durante este brote. Es evidente que los trabajadores también tenemos responsabilidades que debemos cumplir no solamente por nosotros, sino también por la gente con la cual interactuamos en nuestro trabajo. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cooperar con el cumplimiento de las obligaciones, lo que es el protocolo, el manejo en este caso, de todos los elementos que incumben en su trabajo. Es decir, que tienen la obligación de ponerse los barbijos, porque no es nomás de que el empleador otorgue los barbijos, sino el trabajador tiene la obligación de usarlos y de usarlos apropiadamente. Tienen la obligación de cumplir el protocolo que ha dispuesto el empleador para la realización de su trabajo. Las medidas de seguridad de higiene de trabajo deben ser cumplidas sin ninguna carga financiera para los trabajadores. Los acuerdos laborales en los lugares de trabajo deberán prever de que los trabajadores tienen la obligación de informar de inmediato a su superior jerárquico en caso de cualquier situación o algo extraño que ellos observen. Es decir, si el trabajador ve de que hay un peligro inminente o grave para su vida o su salud en el cumplimiento de su trabajo, tienen la obligación de hacer conocer al empleador para que se haga una evaluación de si es prudente o no el cumplimiento de ese trabajo o cuáles serían las otras medidas necesarias que se tendrían que cumplir con el objeto de poder garantizar la seguridad del trabajador. Y el empleador tiene la obligación de poder, de escucharlo al trabajador y en este caso, tomar las medidas necesarias de protección. Y vuelvo a repetir, las medidas que se tomen para la protección del trabajador no solamente son propias para él, para su familia, para sus colegas de trabajo y también para las personas con las que interactúan y que vienen, quizás si es una empresa, si es una tienda, por ejemplo, en este caso de sus clientes, si es bueno, en este caso yo siempre me pongo como ejemplo el tribunal, ¿no? Nosotros a los litigantes tenemos la obligación también de protegerlos y de tomar todas las medidas con el objeto de poder garantizar a esa persona que acude a nuestra institución que no va a haber un contagio, que no estamos atentando contra su vida de él ni la de su familia. El trabajador tiene que estar informado de manera conveniente y adecuada de los riesgos de salud que implica su trabajo. No es lo mismo el trabajo de una persona que trabaja en una tienda que el trabajo que realiza, por ejemplo, los trabajadores de EMAS, ¿no? Los que los que están recogiendo la basura. El nivel de riesgo de los trabajadores de EMA es mucho más alto que el de la persona quizás que esté en una tienda. ¿Por qué? Porque actualmente la gente no acude con tanta frecuencia, digamos, a una tienda de ropa como acudía antes. Pero sí, el trabajador de EMAS, al momento de recoger las basuras, está directamente actuando
con las bolsas que pueden tener contagio directo, y si no tiene los medios de protección, por supuesto que se estaría atentando a la vida y a la salud del trabajador y también de su familia. Entonces, es importante que el trabajador exija también y haga ver al empleador cuáles serían en este caso los riesgos de acuerdo a la función que le está cumpliendo, y exigir precisamente los equipos de seguridad necesarios para poder garantizar la protección de su persona, la salud, que es lo más importante, sé que es lo que se está tentando, que está en este caso afectando este virus, y evitar en este caso un caso de muerte. Ustedes como mi persona, estamos viendo constantemente en la prensa cuáles son las instituciones que están actualmente en la trinchera, podemos decir, que están al frente de todo lo que es la protección y que están viendo afectados directamente con este virus, ¿no? Estamos hablando de los médicos, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, de la policía, de las enfermeras, hasta del personal de limpieza de los hospitales, ¿no? Esos son los trabajadores que están más expuestos, y de lo que es necesario precisamente poder analizar la forma de cómo protegerlos y garantizar no solamente la vida de estos trabajadores, ¿no? Es importante analizar la normativa y hacer una reforma, porque no va a ser el primero o el único virus que nos va a venir. Lamentablemente, de aquí en adelante vamos a tener que trabajar de otra forma, y estas personas necesitan tener un mayor sistema de protección. Los seguros son insuficientes, el seguro social que tenemos es insuficiente, el seguro de salud. Fuera de eso, se necesita hacer un análisis para ver la mejor forma de poder garantizar y proteger la salud y la de la familia de estas personas que están precisamente más expuestas. Hablemos de los salarios. Durante la vigencia de la cuarentena total, los trabajadores y entidades públicas y privadas percibirán el pago de su salario. El pago del salario debe ser efectuado de manera regular, y no está la normativa sacada en época de cuarentena, establece de que se tiene que pagar el sueldo íntegro, no está dispuesto a la rebaja de sueldos y salarios. Inicialmente, si hablemos de las inspecciones del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo en el inicio de la cuarentena sacó una resolución, hay un decreto supremo, inicialmente el 4199, y la resolución biministerial 001 del 2020, que establecen la suspensión de los periodos, de los plazos, la suspensión de los plazos procesales administrativos. En este caso se ha paralizado prácticamente el trabajo durante un tiempo del Ministerio de Trabajo. Una situación que evidentemente ha perjudicado a muchos trabajadores, porque desde el inicio de la cuarentena muchas empresas y muchos empleadores tomaron la decisión ya de destituir, o en este caso de hacerles conocer a sus trabajadores de que había una suspensión del trabajo, una paralización del trabajo, y que les dijeron prácticamente que tenían que descansar y que volverían a trabajar una vez que pase la cuarentena. Lamentablemente, al no estar funcionando ni el Ministerio del Trabajo y tampoco los juzgados laborales,
los trabajadores se ven desprotegidos. Digo se ven todavía porque en el área jurisdiccional no estamos admitiendo demandas nuevas, no estamos trabajando de manera normal, estamos emitiendo sentencias, prácticamente nos estamos igualando con todas las sentencias que estamos pendientes de emitir, pero todos los trabajadores que se han visto afectados en este periodo de cuarentena, lamentablemente, no cuentan en este momento con no pueden acceder a una institución para hacer prevalecer sus derechos. La suspensión de plazos procesales, la suspensión de las actuaciones administrativas en la jefatura del trabajo, prácticamente también han limitado al trabajador el poder demandar el pago de los derechos y beneficios sociales, así también como la reincorporación laboral. Ustedes saben de que hay trabajadores de instituciones públicas que no pueden hacer prevalecer sus derechos por la vía jurisdiccional, como ser, por ejemplo, todos los funcionarios que trabajan en las gobernaciones, algunos funcionarios que trabajan en la alcaldía, digo algunos porque la ley 321 ha incluido a una parte de los funcionarios municipales a la Ley General de Trabajo, pero también existen otros funcionarios que están dentro de la Ley 2027 y la Ley de Municipalidades, que al ser funcionarios públicos no pueden demandar el reconocimiento de sus derechos y en este caso una reincorporación laboral por la vía jurisdiccional. Entonces tienen que ir por la vía administrativa y el hecho de que la jefatura del trabajo no hubiese estado funcionando, se ha limitado el trabajador en la posibilidad de poder demandar de manera inmediata el reconocimiento de los derechos que han sido vulnerados de manera injustificada y contraviniendo la normativa emitida por el gobierno central, que establecía de que estaba prohibido la destitución de los funcionarios y trabajadores, tanto en empresas públicas como privadas. Entonces, lamentablemente, la situación de la modalidad por la cual existe el contagio del coronavirus limita en cierta forma el cumplimiento de los trabajos de ciertas instituciones, ¿no? Precisamente porque el que estén funcionando estas instituciones pone en riesgo tanto a los trabajadores como en este caso, por ejemplo, hablando del órgano judicial, también pondríamos en riesgo al mundo litigante. En materia laboral, como ustedes saben, el tipo de procesos es un proceso escriturado, ¿no? Con audiencias y necesariamente en las audiencias una forma de prueba son los testificales y nuestra normativa nos exige de que los jueces tenemos que estar presentes, o sea, las declaraciones testificales tienen que ser en nuestra presencia, eso en cumplimiento de principios que están establecidos, de un principio que está establecido en el artículo 3, precisamente, del Código Procesal del Trabajo, que es el principio de inmediación. Este principio nos obliga a la presencia del juzgador en la celebración de la audiencia y las prácticas de las pruebas y otros trámites. Lamentablemente, hasta la fecha no tenemos un código procesal del trabajo que establezca los juicios orales, lo cual limitaría un poco más, reduciría un poco más el tiempo de los procesos laborales y nos ayudaría mucho respecto a lo que es en este caso, aplicar los procesos a través, en este caso, ahora se está utilizando el sistema Blackboard en materia penal, que nosotros no lo podemos aplicar. Estamos ahorita estudiando la forma de cómo vamos a poder trabajar, no
precisamente para poder beneficiar y poder agilizar los procesos y ya no estar como estamos ahora, un poco limitados en poder seguir con nuestro trabajo y poder recibir todas las demandas de los trabajadores que con seguridad una vez que empecemos con este trabajo vamos a tener un caudal de demandas bastante ampuloso y que esperemos poder en su momento bueno, atender de manera lo más ágil posible, ¿no? Siguiendo con nuestro temario, vamos a hablar sobre los procesos, sobre el pago de los beneficios sociales. Como yo le mencioné hace un momento, en caso de conclusión laboral, ya sea de manera justificada, de manera, digamos, que se justifique, que se cumpla con todo ese proceso que les mencioné para demostrar de que la empresa tiene la necesidad de cerrar su empresa o de disminuir la cantidad de trabajadores. Esto no implica bajo ningún momento de que el trabajador vaya a perder el derecho al pago de sus beneficios sociales, ¿no? Es decir, sea qué derechos pierde el trabajador o qué beneficio, en este caso, pierde el trabajador en caso de que la empresa justifique de manera legal de la necesidad del cierre, ¿no? En este caso, el único beneficio que no pagaría la empresa es el desahucio. Luego, los demás, la indemnización tiene que ser cancelada en los 15 días. Las vacaciones, si es que ha cumplido un año de trabajo, tiene derecho al pago de la vacación. Si ha trabajado más de un año, ya tiene pago derecho de la vacación pendiente de repente en duodécimas. Tiene derecho al pago del aguinaldo. Si es que es una empresa y se demuestra de que en las gestiones anteriores ha tenido ganancias, entonces habría que ver si corresponde a la prima. Si es una empresa productiva, ver si corresponde el pago de domingos trabajados, o sea, los domingos, el bono dominical, fuera de los domingos trabajados, ¿no? Si corresponde el pago de horas extras si no le ha sido cancelado y demás derechos, ¿no? Eso no los pierde. ¿Por qué? Porque no es una situación atribuida al trabajador la conclusión de la relación laboral. Entonces, vuelvo a recalcar, el único beneficio que dejaría de pagar el empleador en caso de que exista una conclusión laboral por fuerza mayor y caso fortuito sería el desahucio. De acuerdo a la normativa laboral, de acuerdo a, a las normativas emitidas en época de pandemia, se ha establecido que el pago de los aportes a la Caja de Salud y a las AFP, los empleadores deben seguir cancelando, ¿no? Es decir, como se ha establecido de que los empleadores deben seguir pagando sueldos, entonces tienen la obligación de hacer los aportes a la Caja y a las AFP de manera oportuna. No existe justificativo para que lo dejen de hacer. En caso de no pago de los aportes a la Caja de Salud y los aportes a la AFP, implica, de acuerdo a la normativa de seguridad social, uno, el pago de una multa y luego pueden ser demandados por la vía coactiva social por el no pago de los aportes, más hay una carga social aparte para a la parte empleadora. Es decir, que la parte empleadora, si no quiere tener un proceso social por el no pago de estos aportes, necesariamente tiene que cancelar de manera oportuna estos aportes que son a favor del trabajador. Sigamos, por favor, con el análisis. Si el empleador puede unilateralmente otorgar vacaciones a sus trabajadores. Esto es un punto que ha sido analizado en varios cursos, al cual yo también he estado escuchando
a nivel internacional respecto a la situación de la cuarentena y la posibilidad de que el empleador otorgue una vacación por este periodo de cuarentena que no se está trabajando. La normativa emitida por el gobierno central establece de que no se puede considerar, no se puede compensar este periodo de cuarentena con una vacación. Usted sabe que la vacación tiene un objetivo, tiene un fin la vacación. Es precisamente, la vacación es para que el trabajador tenga un momento de descanso y la posibilidad de que pueda realizar actividades que pueda generarle, o sea, quitarle el estrés, todo ese cansancio por el periodo de trabajo, situación que no está sucediendo en la época de cuarentena. Porque cada fin de semana el trabajador no sabe si es que vamos a volver el lunes a trabajar o no vamos a volver a trabajar el próximo lunes de acuerdo a la evaluación que hace cada municipio o cada gobierno departamental, ¿no? En este periodo todos los trabajadores estamos pendientes a fin de semana si es que el lunes se está determinando en qué nivel está nuestra cuarentena, si es que vamos a flexibilizar o no vamos a flexibilizar. Entonces, esta situación de la vacación no puede ser compensable o sea, este periodo de la cuarentena no puede ser compensable como la vacación, porque no puede hacerlo el empleador de manera unilateral y decir, bueno, yo les voy a compensar porque ustedes no están trabajando y yo no puedo pagar por un tiempo que no se está trabajando. Eso no es correcto, eso no es legal. Tampoco puede determinar una vacación colectiva, ¿no? En este caso, sí puede haber un convenio entre trabajador y empleador, dependiendo del tipo de institución. Ustedes saben de que las empresas, especialmente en las empresas privadas, puede existir este convenio, un poco como para poder garantizar precisamente que la existencia de una fuente laboral. Es decir, que el trabajador puede llegar a un convenio con el empleador con el objeto de que pueda garantizar de que una vez pasada la cuarentena persista su fuente de trabajo, ¿no? Pero esto puede ser con un acuerdo de partes, siempre y cuando no sea totalmente violatorio a los derechos del trabajador. Esta situación de las vacaciones va a tener también su implicancia en los procesos laborales que se van a demandar y con seguridad nos van a plantear. Y en el momento de emitir una sentencia va a haber la necesidad de hacer un análisis bien minucioso de acuerdo a las pruebas presentadas dentro del proceso. No va a ser lo mismo de que se saque una circular, que el empleador saque una circular y le haga saber a los trabajadores de que esta época de cuarentena va a ser tomada como el tiempo de vacación. No va a ser lo mismo a que presenten un convenio firmado por trabajadores y empleadores en el cual lleguen en este caso, lleguen a una situación, no quiero repetir un convenio otra vez porque estaríamos sobre lo mismo, sino que lleguen a tener un equilibrio, algo que beneficie a las dos partes y que no sea perjudicial, en este caso, a la parte trabajadora. Va a haber que hacer un análisis de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Al tipo de trabajo y a la necesidad imperiosa de poder quizás presentar precisamente esta situación de la fuerza mayor y el caso fortuito. También podría la empresa empleadora plantearla al trabajador y llegar en base a eso a un acuerdo para
que cierta parte de la cuarentena pueda ser considerada como a cuenta de vacación. Pero la normativa actual no la considera y en realidad, basándonos en la normativa actual, no corresponde compensar el periodo de cuarentena con la vacación. Pasando al punto sobre la modalidad del teletrabajo, ¿no? Hay un decreto supremo, el 4218, del 14 de abril del 2020, establece ya y regula ya el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios, caracterizada por la utilización de la tecnología de la información y comunicación TIC en los servidores públicos y privados. El empleador debe establecer de manera clara cuáles son las condiciones del teletrabajo y para ello debe verificar que el trabajo tiene que el trabajador tenga todas las condiciones y las herramientas. Se debe establecer el horario en el que el trabajador prestará sus servicios a fin de evitar luego reclamos de horas extras. Se debe otorgar tiempo razonable al trabajador para que realice su abastecimiento de alimentos de acuerdo al cronograma de salida dispuesta por el gobierno. Es importante establecer que el teletrabajo no es lo mismo que trabajo a domicilio. Por ejemplo, las personas que trabajan en talleres de costura no pueden hacer un teletrabajo, tendrían que hacer un trabajo a domicilio. Es decir, que en este caso el empleador tendría que llegar a un acuerdo con el trabajador para que realice el trabajo en su casa, ¿no? Tendría que dotarle necesariamente del equipo de trabajo que va a utilizar. En este caso, si es un taller de costura, sus máquinas tendrían que llegar a un acuerdo respecto si es que la máquina es a energía eléctrica, o sea, con energía eléctrica, es una máquina eléctrica, entonces tendrían que ver el empleador de poder, o sea, de pagar la energía eléctrica en un porcentaje, por supuesto, y establecer las condiciones de que en este trabajo a domicilio no se perjudique o no sea, en este caso, no genere condiciones perjudiciales al trabajador, es decir, que no le genere costos extras al trabajador. Pero el trabajo a domicilio es diferente al teletrabajo. No todas las instituciones y la empresa, y no todos los trabajadores tampoco van a poder trabajar con esta modalidad. Entonces, actualmente, por ejemplo, hablo del órgano judicial, hay áreas, por ejemplo, los jueces en materia penal ya están llevando procesos, audiencias, utilizando los medios tecnológicos, pero no todas las áreas en el órgano judicial podemos aplicar eso porque la normativa no nos permite, pero sin embargo vamos a tener que ir adecuando la normativa, esto con el objeto de poder, hablando de esta época de pandemia, garantizar la seguridad y la salud, no tanto del funcionario público o del funcionario jurisdiccional o del funcionario privado, dependiendo de la empresa, sino también de las personas, del cliente o de las personas con las cuales se tenga relacionamiento, ¿no? Este punto sobre el teletrabajo es importante desarrollarlo, pero por la importancia que tiene, ¿no? Pero este tema hay que tratarlo en un curso especial. Siguiendo precisamente con las implicancias que está trayendo el coronavirus, es necesario analizar sobre la licencia sin goce de haber al trabajador. Muchas personas mencionan si es que corresponde darle al trabajador una licencia en este periodo de cuarentena sin goce de haber. El gobierno, es importante mencionar de que el gobierno nacional ha establecido y ha dispuesto
la suspensión de actividades públicas y privadas con goce de haber. Es decir, que si el empleador pretende otorgarle licencia sin goce de haber al trabajador, está vulnerando sus derechos laborales y esto significaría un despido indirecto con las implicancias que tiene, ¿no? Ahora, si el trabajador lo solicita, no tendría que haber una solicitud escrita donde está solicitando licencia por un tiempo de la cuarentena sin goce de haber por las situaciones que pueda justificar. Esa es otra figura que tendría que analizar el empleador dependiendo de la naturaleza del trabajo que realiza el trabajador. Por ejemplo, en caso de que una enfermera pida una licencia sin goce de haber, en época de pandemia, donde en realidad lo que más se necesita ahorita es el servicio de salud y por la naturaleza del trabajo, entonces el empleador va a tener que analizar si es que la función que cumple esta persona tiene una implicancia directa con el trabajo que se está realizando. Tendrá que analizar si le otorga la licencia con goce o sin goce de haber o le deniega la licencia, ¿no? Esa situación seguramente la tendrá que analizar en su momento, pero el empleador no puede otorgar una licencia sin goce de haber porque uno, que está prohibido con un decreto específico en esta época de pandemia, y dos, no corresponde porque en esta época de pandemia el trabajador lo que más necesita son recursos para poder mantenerse y poder solventar los gastos en época de cuarentena. De los efectos del contrato de trabajo y la suspensión temporal o definitiva del mismo. En Bolivia no existe normativa que faculte al trabajador el suspender los efectos de un contrato de trabajo en periodo de crisis o emergencia. Por lo tanto, no se puede suspender temporalmente o definitivamente un contrato, siempre y cuando en este caso el contrato se hubiese pactado hasta, por ejemplo, un contrato que se hubiese pactado hasta diciembre, desde enero a diciembre del 2020, no puede haber una suspensión temporal o definitiva del mismo. ¿Por qué? Porque el contrato, o sea, la suspensión del trabajo no ha sido como una emergencia generada por el trabajador, si bien no es generada por el empleador, pero es un caso fortuito y de fuerza mayor que en este caso va a tener que el empleador asumir el pago de sueldos por el periodo que se establece, que se permanezca la cuarentena. Otra situación sería si es que el contrato de trabajo es pactado desde febrero hasta mayo, por ejemplo, ¿no? El contrato es un contrato a plazo fijo. Entonces, si se cumplió hasta mayo, no se le puede exigir al empleador de que vuelva a contratarlo hasta diciembre. No, es un contrato a plazo fijo donde el trabajador tenía la constancia y la certeza de que era un plazo definido y que su contrato se acababa en esa fecha. Además de que las empresas, tanto públicas como privadas, tienen un presupuesto, un POA, y no se puede exigir, especialmente a las instituciones públicas, de que se amplíe ese contrato por el hecho de que hay una cuarentena. Los periodos, los contratos de trabajo pactados a plazo fijo, cuyo plazo se hubiese vencido en periodo de cuarentena, ese contrato se concluye en ese periodo de cuarentena, ¿no? A no ser de que entre enero y mayo se hubieran pactado más de 2 contratos, que por el tiempo, eso sería demasiado forzado porque por el tiempo, dentro del año, tendría que haberlo pactado por 30, por 60 días, porque en realidad la pandemia empezó el 10 de marzo. Ha empezado en marzo, entonces no hay mucho tiempo como para poder exigir una ampliatoria o demandar, digamos, el reconocimiento de contratos consecutivos y que se lo considere ya como un contrato indefinido. Esa situación también, dependiendo de las circunstancias y las contrataciones anteriores
a marzo del 2020, va a ser necesariamente, tendría que analizarse de acuerdo a cada caso. Pero los contratos a plazo fijo no pueden exigirse una renovación del contrato si es que ha sido pactado de esa forma. Respecto a la reducción de horas de trabajo y la rebaja de salarios, ¿no? En Bolivia está prohibido que el empleador realice unilateralmente una reducción de salario, lo que constituye, como les mencioné hace rato, ya es un despido indirecto y el afectado en este caso puede demandar, como les mencioné, la restitución de su salario anterior, y si no se cumple esta restitución, entonces se puede considerar como un despido indirecto y puede demandar, en este caso, la reincorporación y la restitución de su salario puede ser a través de la jefatura del trabajo o a través de un proceso laboral, dependiendo en este caso el tipo de trabajador que es. Si un funcionario público, como les mencioné anteriormente, tendrían que demandar necesariamente a través de la jefatura del trabajo, y si el trabajador está bajo la ley amparado por la Ley General del Trabajo, puede demandar a través de la jurisdicción ordinaria. La normativa establece la posibilidad de que exista una rebaja de salarios acordada entre el trabajador y el empleador, ¿no? Pero en este caso hay una contradicción, porque la Constitución Política del Estado establece de que los derechos y garantías del trabajador están garantizadas por la Constitución Política del Estado, y toda normativa que vaya en contra de la Constitución Política del Estado y que vaya en contra del trabajador es nula. Considero de que en este caso, si existe un acuerdo de rebaja de sueldo pactada entre el empleador y el trabajador, podría ser aceptable, siempre y cuando se acuerde que una vez pasado el periodo de pandemia se le va a restituir el monto que se hubiese rebajado por época de pandemia, se le podría ir restituyendo de manera proporcional en un tiempo determinado. Con eso se estaría restableciendo los derechos del trabajador, se le estaría restituyendo un monto que ha sido recortado provisionalmente, pero esa situación habría que analizarla en el momento y de acuerdo a las pruebas presentadas en los procesos. Respecto a los despidos en este periodo de cuarentena, como les mencioné anteriormente, hay un decreto supremo que prohíbe la destitución y en base al artículo 48 y 49 de la Constitución Política del Estado se está garantizando la estabilidad laboral del trabajador. Los despidos deben obedecer a una causa justificada y prevista en la ley. En este caso, la única causal justificada en época de pandemia tendría que ser el caso fortuito y la fuerza mayor. No puede, en este caso, existir otro fundamento legal como para poder justificar una conclusión de la relación laboral en esta época de pandemia. No peor, recordemos de que el Estado ha sacado precisamente una normativa respecto a un préstamo que se estaría otorgando a las empresas, en este caso los microempresarios, y para que puedan precisamente reactivar su función, su trabajo, y tener el sueldo y tener los recursos para poder pagar los sueldos de los trabajadores. Entonces, bajo esa premisa y esa normativa, no se justifica como un despido laboral simplemente el hecho de que no hubiese un sueldo, o sea, no hubiesen recursos para pago de sueldos. Es bueno recordar nuevamente de que las condiciones para poder determinar y justificar un despido legal tienen que cumplirse los requisitos como
como les mencioné y les vuelvo a repetir por la importancia, ¿no? Se tiene que demostrar que es imprevisible, que es inevitable, que es ajeno a la voluntad de las partes. La situación que emerge para determinar la conclusión de la relación laboral o el cierre de la empresa debe ser actual. Los hechos que deben ser sobrevinientes y debe considerarse como un impedimento absoluto de incumplimiento en caso de que no se demuestre toda esta situación, el despido es injustificado, ¿no? El empleador, estoy hablando no solamente de empresas grandes, no estoy hablando solamente de microempresas, también podemos analizar la situación de el empleador de una trabajadora del hogar, ¿no? Por ejemplo, una ama de casa que contrata a una trabajadora del hogar tiene que demostrar que ya no cuenta con recursos para poder pagar el sueldo de su trabajadora del hogar. Eso quiere decir que necesariamente ella tendría que hacer un informe, ella es la empleadora, y manifestar, muchas personas tienen su tiendita, ¿no? Y en época que fuera de pandemia le generaba recursos para poderle pagar a su trabajadora del hogar o a la persona que le ayudaba o le colaboraba en la tienda. En este caso, esa empleadora tiene que hacer un informe de que ya no vende, de hacer, pagarle a un contador para que le haga un análisis de cuánto era su capital antes y cuánto vende ahora, y ese balance, hacer conocer a la jefatura del trabajo para poder justificar un despido legal. Es importante en este caso tomar en cuenta de que el tener bajo su dependencia de uno cualquier persona a la cual uno le pague un sueldo, no, se deben cumplir las normas sociales. Se debe cumplir, por ejemplo, con el llevar una planilla de asistencia, de llevar planillas de pago de sueldos, de llevar las planillas de vacaciones, de llevar todo ese tipo de documentos para que en un momento necesario ese empleador tenga la prueba para demostrar que se está cumpliendo con todos los derechos y beneficios del trabajador, ¿no? Entonces, no hay, yo les hablo de la práctica, dentro de la práctica judicial, cuando hay una demanda de una trabajadora del hogar, por ejemplo, lamentablemente el empleador no tiene medios de prueba para poder demostrar que le pagó aguinaldos, porque no se tiene la costumbre de llevar una planilla de pago de aguinaldos. No se puede demostrar que no trabajó horas extras porque no se tiene las planillas para demostrar que no trabajó horas extras, ¿no? ¿Y a quién presentan como prueba? Presentan testigos, ¿y quiénes son los testigos? Los familiares. Y al ser familiar son tachados, ¿no? ¿Por qué? Porque se basan precisamente en los elementos de tacha previstos en el Código Procesal Civil, que de acuerdo a nuestra normativa laboral tenemos que aplicar esa norma de manera supletoria porque no tenemos previsto en nuestra norma específica. Entonces, es importante tener en cuenta eso, y en época de pandemia, para poder determinar precisamente que ya no se cuenta con los recursos necesarios para poder cancelarle a la trabajadora del hogar, tiene que cumplir con estos requisitos para demostrar legalmente que existen los justificativos legales, ¿no?, para destituir a un trabajador. Sea esto trabajadora del hogar, sea esto trabajadores de empresa o de instituciones públicas. Se debe cumplir con estos requisitos. Caso contrario, viene a ser un despido intempestivo.
Siguiendo con la situación de las condiciones del trabajador en época de pandemia, existe siempre la pregunta, ¿qué pasa con el trabajador que se niegue a cumplir con el trabajo en este periodo de pandemia? En este caso hay que analizar el tipo de trabajo que se realiza y si el empleador está cumpliendo con otorgarle al trabajador todos los elementos necesarios para su protección. Primero, que para asistir a su trabajo, el empleador tiene que transportarlo al trabajador hasta la fuente laboral y luego volverlo a su domicilio. Segundo, el empleador debe cumplir con todas las medidas de seguridad, es decir, que al trabajador le tiene que dar el barbijo, los lentes, los guantes, el alcohol en gel o la forma de cómo tenga los elementos para poderse lavar la mano de manera continua y todo lo que signifique los medios para poder garantizar, en este caso, su salud, proteger la salud y la vida del trabajador. En caso de que el trabajador se niegue a cumplir con el trabajo que le fuese asignado, puede negarse y no puede considerarse como un abandono a su fuente laboral. ¿Bajo qué argumento? Si es que el empleador no cumple con todos estos requisitos para garantizarle al trabajador su seguridad, el trabajador puede aducir y puede justificar su inasistencia por la falta de cumplimiento del empleador con estos requisitos de seguridad para el trabajador. Pero esta situación también es importante que las observaciones que haga el trabajador al empleador, el por qué no está asistiendo a su fuente de trabajo, no tiene que ser en base a una información verbal, ¿no? Ahora tenemos los medios, ya tenemos el WhatsApp, tenemos correos electrónicos, tenemos un montón de situaciones de cómo debemos hacer conocer a nuestro empleador de que no podemos cumplir con el trabajo al cual se nos está asignando. ¿Por qué? Porque no se nos está cumpliendo con este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, si el trabajador, si resulta de que el empleador le está dotando de todos los medios de seguridad y pese a eso, el trabajador no quiere ir, entonces esta situación puede ser considerada como, en este caso, puede ser objeto de un proceso disciplinario dependiendo de la institución y puede acabar con una destitución. ¿Por qué? Porque se le está dotando de todos los medios de seguridad y hay la necesidad de la empresa por la función que cumple de que ese trabajador cumpla con su trabajo, con la labor que debe realizar, ¿no? El no cumplir con esa labor ya implicaría su fuente laboral si es que luego de 6 días no asiste a su fuente de trabajo y si no hay la justificación necesaria para no asistir. ¿Qué otras justificaciones puede haber para que el trabajador no asista a su fuente de trabajo? Puede ser de que este trabajador tenga más, en este caso tenga más de 60 años, ¿no? Puede ser que este trabajador tenga una enfermedad de base, que tiene que estar en este caso, tener el respaldo del médico que acredite esta situación. Entonces se tiene que cumplir con ciertos requisitos que se tiene que conocer al empleador de manera escrita para que justifique el hecho de que el trabajador de manera justificada pueda tener los argumentos necesarios para no asistir a su fuente laboral. Siguiendo con la exposición, hay algo que de manera yo creo que va a ser uno de los procesos que va a tener mayor incidencia una vez que reiniciemos nuestra acción, nuestro trabajo en el área jurisdiccional. Las demandas por reincorporación laboral van a ser bastantes, toda vez de que
¿Qué es lo que debe buscar un trabajador? Debe buscar precisamente poder precautelar su medio de vida, sus medios de subsistencia, y el trabajo es lo que al trabajador le da la seguridad de poder tener este medio de sustento para la familia, como es el trabajo que genera un sueldo. Como ustedes saben, no de acuerdo al Decreto Supremo 28699, en su artículo 10 establece de que una vez se ha concluido la relación laboral de manera intempestiva, tiene que ser de manera intempestiva, no voluntaria. Si es de manera intempestiva, el trabajador puede optar por dos opciones: la demanda de sus beneficios sociales o su reincorporación. Pero hay algo importante que hay que mencionar. Es decir, que esta demanda de reincorporación no puede ser de manera indefinida. El criterio personal que yo tengo es de que el trabajador, o sea, la persona que opta por una reincorporación, quiere decir de que quiere permanecer en esa fuente de trabajo que le va a generar de manera inmediata el pago de un sueldo que va a venir a cubrir todas sus necesidades. No se puede demandar, o sea, no se puede tener esta garantía esta forma de demanda de reincorporación como una forma de enriquecimiento. Es decir, que el trabajador no puede demandar una reincorporación después de 6 meses, ¿no? Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque la necesidad emergente del trabajador es contar con un sueldo que venga a cubrir las necesidades inmediatas del trabajador. Una persona que después de 6 meses está demandando, refleja de que durante los 6 meses estuvo viviendo de algo. Ha debido tener algún ingreso, alguna forma de sustentar a su familia, porque hasta ahora yo no conozco a nadie que esté viviendo de préstamo de alguna tienda. Ahora todo se compra al contado y si hay algún crédito es máximo hasta fin de mes. Entonces, la reincorporación, que implica el volver a su fuente laboral y el pago de los sueldos devengados durante el periodo del cual ha sido suspendido de su fuente laboral y se le ha vulnerado el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral, tiene que ser demandado de manera inmediata, ¿no? Con un plazo máximo de 6 meses. Demuestra precisamente la buena fe del trabajador y la necesidad del trabajador de poder contar con sus fuentes laborales. La reincorporación laboral es un derecho que tiene el trabajador de poder exigir el retorno y reclamar precisamente el cumplimiento del artículo 48-49, que es precisamente el cumplimiento de la garantía del restablecimiento de su fuente de trabajo y el cumplimiento de una estabilidad laboral que está prevista en la Constitución Política del Estado. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado dispone de que el Estado protegerá la estabilidad laboral, prohibiendo el despido injustificado y de forma de acoso laboral. ¿En qué momento no correspondería una reincorporación laboral? ¿No? Si la empresa demuestra de que el cargo el cargo que ocupaba el trabajador ya no existe, pero para eso tendría que existir una resolución. Si es una institución, una resolución firmada por la MAE, firmada por un directorio, dependiendo de cómo es la conformación de la entidad o la institución. No tendría que existir ya esa fuente laboral, ¿no? Tendría que haber, en este caso de periodo de pandemia, tendría que cumplirse con todos los pasos, es decir, el balance, el informe legal, que justifique el cierre quizás del área o la quiebra de la empresa y la necesidad de destituir a las personas. En esos casos no corresponde de plano una reincorporación laboral. Pero
si una persona de manera injustificada, si una empresa o empleador de manera injustificada destituye a un trabajador y no le paga sus derechos y beneficios sociales de manera oportuna, puede demandarse la reincorporación laboral. Es otra situación importante también tomar en cuenta de que no se puede destituir, ¿no?, a una persona que está en estado de gestación hasta el año cumplido. Solamente se justificaría una destitución en caso de quiebra o de cierre de una empresa, y en caso de que esa trabajadora que está en estado de gestación, o en caso de que el trabajador tenga su esposa que esté en estado de gestación y la empresa necesite cerrar o eliminar ese cargo que ocupaba ese funcionario con estado de gestación y protegido por norma, no lo puede despedir, lo tiene que reubicar dentro de la empresa. Si es que la empresa sigue en funcionamiento, tiene que reubicar a ese trabajador o a esa trabajadora para que cumpla otra función. Como ven ustedes, los elementos y todos los hechos que genera precisamente este estado de cuarentena como efectos del virus, del coronavirus, con seguridad que van a generar situaciones, no solamente las que les estoy mencionando en esta corta charla, que espero que no les hubiese cansado, van a ser múltiples, ¿no? Van a ser múltiples, y las experiencias de las cuales vamos a tener, especialmente los que trabajamos en el área jurisdiccional, van a ser precisamente enriquecedoras, y espero que en algún momento yo pueda transmitírselo, todas las experiencias que tengamos, y los lineamientos que vayan a salir de estos tipos de procesos laborales emergentes de este periodo. Lamentablemente, mucha gente en este periodo está perdiendo la vida, y los que van a demandar van a ser los herederos, ¿no? Otra situación bien lamentable y que es importante analizar es la situación de los aportes a la AFP, y qué pasa con los aportes una vez muere la persona y los hijos, o sea, muere la esposa, muere el esposo, o mueren los padres y el hijo ya es mayor de 25 años, ¿qué pasa con esos aportes? Son análisis que habría que realizarlos, y que como emergencia de esta época de pandemia, y por precisamente el riesgo que se corre, son riesgos fuertes, que se están perdiendo familias completas. Es importante que como sociedad analicemos esa situación y propongamos la modificación de esa normativa, que lejos de beneficiar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros herederos, a nuestros nietos, esa plata se beneficien precisamente, en este caso ahora todavía las AFPs, que no se ha llegado a concretizar el traspaso de esos fondos al Estado. En realidad, como emergencia de esta pandemia, hay muchos temas que analizar. Yo les agradezco la paciencia, espero no haberlos cansado, espero haber cubierto las expectativas. Les agradezco la atención y muchísimas gracias. Gracias, doctora Greni. Bien, permítame ceder la palabra al doctor Cristian Augusto Reyes para que pueda realizar las preguntas respectivas. Muy bien. Primero que nada, felicitar a la doctora, una excelente exposición, muy acorde a los tiempos y a los requerimientos que tenemos, sobre todo en las preguntas del derecho laboral. Y bueno, la única pregunta que tendría para la doctora es el nivel de riesgo que implica para los trabajadores de salud esta pandemia. Evidentemente, usted nos ha dicho de manera muy acertada que tienen que tener todos los
implementos necesarios. Pero lo que la pregunta va, ¿qué sucede con aquellos trabajadores en salud que han sido contratados por determinado tiempo? Uno. Dos, por consultoría y que lastimosamente se han visto en este tipo de situación de la pandemia. Porque hay que recordar que existe un decreto en el cual se dice que se va a beneficiar a todos aquellos trabajadores que estuvieran o que tuvieran contacto con el COVID. Entonces, los de consultoría lo tienen que hacer o se podrán oponer. Los de contrato lo tendrían que hacer o no lo tendrían que hacer. Bueno, en realidad la situación de los contratos y del decreto emitido por el gobierno central no hace una limitación a quienes estarían excluidos de esos beneficios. Si bien el trabajador que está a contrato, dependiendo del tipo de función que vaya a cumplir y dependiendo de lo que diga el contrato, habría que analizar si el contrato establece que en este caso el trabajador de salud va a cumplir, por ejemplo, contratan a plazo fijo a enfermeras. Y va a decir, usted va a cumplir sus funciones como enfermera en el área de pediatría, digamos, ¿no? Pero va a estar usted también, va a cumplir funciones que se le pueda, otras funciones que le puedan, que pueda disponer gerencia o la jefatura a la cual dependa. Habría que analizar ese tipo de contratos para ver a qué punto llega la obligación de poder cumplir nuevas funciones que le fueran asignadas. Pero en caso de que se abra ese paraguas, de que fuera de las funciones para las cuales fueron contratadas, tiene que cumplir otras funciones que le sean asignadas, en este caso tiene todo el derecho de poder percibir todos los derechos y beneficios establecidos por el gobierno central. Respecto a los consultores en línea, habría que analizar si para su contratación se ha cumplido todas las normas establecidas en la 0181, en las normas básicas de contratación de bienes y servicios. Ustedes saben de que muchas instituciones públicas y privadas ponen bajo el título de consultor en línea en funciones propias y permanentes de la entidad contratante y que en este caso no cumplen con los requisitos de una contratación formal. Si no ha cumplido con las normas básicas de contratación de bienes y servicios, ese trabajador es un contrato a plazo fijo, con todos los derechos y beneficios establecidos en la Ley General del Trabajo. Entonces, viene a gozar con todos los derechos y beneficios que la ley prevé, en este caso, lo establecido en la normativa establecida por el gobierno central. En caso de que se hubiese contratado como consultor en línea con todas las normas de contratación, es decir, que exista convocatorias, que exista la evaluación, que exista el nombramiento y el contrato sea específico, el trabajador solamente debe cumplir lo que dice su contrato. Porque es un contrato de servicio específico. No es ni funcionario público, ni está regido por la Ley General del Trabajo. Entonces, él tiene una función específica para la cual fue contratado y él puede negarse a cumplir otras funciones porque estaría fuera de lo que está establecido en su contrato. Es un contrato especial, es un contrato que está regido por, en este caso, por las normas civiles y comerciales. No es funcionario público, vuelvo a repetir, ni está regido como por la Ley General del Trabajo. Tendría que regirse estrictamente a lo que dice su contrato. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Bastante clara su explicación. Agradecerle por la participación. Vuelvo a repetir, ha sido muy clara, muy precisa, nos ha ayudado bastante y nos está orientando muchísimo sobre las normas del derecho laboral y el COVID, y sobre todo en este tiempo de pandemia, donde se ha puesto muy de moda lo que va a ser el teletrabajo a futuro y en la actualidad. Por ello también agradezco a todos los participantes. Hoy cerramos el ciclo de conferencias, que debo decir que hemos tenido 3 brillantes expositores, los cuales han tratado y han logrado en su respectiva área llegar con sus conocimientos a orientarnos sobre el derecho. Por lo cual agradezco nuevamente a la doctora
y agradezco al CEPI por la cobertura que nos da. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias por la oportunidad y que Dios les bendiga y cuídense. Muchas gracias, doctora. Bueno, creo que eso sería todo por hoy en la noche. El ciclo de conferencias ha terminado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.